Bajo Presión es un podcast patrocinado por Centro Médico Varox, Mejor Salud. Ipsuba, expertos en sistemas hiperbáricos. Hola a todos nuevamente, bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Bajo Presión, un espacio para hablar de medicina hiperbárica y subacuática, hablar de buceo, prevención, seguridad y salud. Tengo el agrado hoy de invitar a Juan Pablo Quirós, un experto en el área del buceo, además de ser ex marino, ex buzo salvataje de la Armada de Chile, ingeniero industrial de la Universidad Técnico Federico Santa María y dueño del grupo CIS. Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Javier? Gusto saludarte. Gracias por la presentación. Bueno, lo de experto, obviamente no es que no concuerde, pero creo que todavía falta camino por recorrer. Pero sí hay harta experiencia. Ya, eso es bueno. Sí hay harta experiencia y digamos la idea es que parte de esa experiencia la podamos compartir aquí en tu podcast. Perfecto. Mira, yo hace rato que te vengo molestando por una entrevista porque quiero exprimir parte de tu conocimiento y, como ya he dicho en podcasts anteriores, que el foco de esto es entregar información en algo que tú puedes buscar y no encuentras por ningún lado. Claro. ¿Ya? Quiero que cuentes un poco de cómo nació CIS. Ok. ¿Cómo nació CIS? Bueno, CIS es una idea, lo vamos a definir un poco. Primero que nada, ¿qué es CIS? CIS es Servicios Integrales Submarinos. Ese fue el corazón de la idea. Y inicialmente partió desde la perspectiva de las inspecciones técnicas de obras submarinas. ¿Por qué? Porque una vez que yo ya terminé de estudiar en la universidad, comencé a buscar dónde podía enfocar, los más de 20 años de experiencia que tenía en el buceo industrial en Chile, que se conjugaban también con los 20 años que estuve en la Armada, y cómo conjugaba la ingeniería industrial. Entonces, participando en algunas actividades, el primer punto donde nace CIS es, lamentablemente, ¿y por qué digo lamentable? Porque fue en un peritaje privado para un accidente fatal de 2 buzos comerciales que fallecieron en Mejillones, y teníamos que ejecutar un proceso de investigación en donde entregáramos los antecedentes por qué creíamos nosotros que había pasado el accidente fatal. Entonces, en esa dirección me di cuenta que, claro, que podía conjugar perfectamente el conocimiento de la ingeniería, la experiencia del buceo, y me di cuenta también que las compañías tenían excelentes protocolos de seguridad en todo lo que está por sobre la cota cero. Entiendo. ¿Ya? Pero bajo la cota cero, ¿cierto? O los aspectos subacuáticos, siempre se consideraba que bastaba con lo que era la inspección de la autoridad marítima o las directrices que la autoridad marítima tenía. Y las compañías en gran parte no tienen hoy día protocolos que le generen exigencias a los contratistas marinos, principalmente contratistas que se dedican a los servicios subacuáticos. Entonces ahí comenzó, ¿cierto?, a gestarse CIS como ingeniería, como CIS Ingeniería, que fue la primera empresa que fundamos, y partimos trabajando en el aspecto de la inspección técnica de obra. Ya llevamos 4 años en el mercado funcionando. El año pasado CIS Ingeniería además la acreditamos por ISO como un servicio de inspección técnica de servicio de operaciones en ambientes hiperbáricos. Ahora, ¿por qué colocamos en ambientes hiperbáricos? Porque entendemos que muchas veces no solamente bajo el mar hay servicios, sino que también tenemos en estanques, en lagunas, en lagos. Entonces por eso lo dejamos en ambiente hiperbárico, para poder darle un concepto un poco más amplio. También desarrollamos un proyecto en el sur, en donde participamos en todo lo que son los aspectos técnicos para el desmembramiento y reflotamiento de un pontón que estaba hundido a entre 60 y 70 metros de profundidad por los diferenciales de marea que tú tienes en la zona de Puerto Montt. Y el último proyecto muy entretenido que realizamos fue una mantención bienal en donde se desmonta un terminal marítimo completo, incluyendo la parte más compleja, que eran las líneas de hidrocarburos, obviamente por todo el aspecto de la contaminación que pudiese ocurrir. Y fue un proyecto muy entretenido, fue largo,
y obviamente ahí tuvimos que desarrollarnos en todos esos aspectos operacionales, digamos. Okay. Oye, Juan Pablo, y de venir de la Armada de Chile, con estos 20 años de experiencia en el buceo de la Armada de Chile, y llegar a trabajar al mundo civil, en las diferencias de los temas operacionales, ¿cómo fue ese impacto de trabajo? Mira, tiene dos miradas. Yeah. Ya, una mirada es que efectivamente nosotros en la institución tenemos protocolos y estándares predeterminados que obviamente a ti siempre te llevan a cumplir, y siempre obviamente se vela por la seguridad. Entendiendo, a pesar de que igual tú estás entrenado para un ambiente militar, en donde el enfoque obviamente es un combate, y tú no vas a ir directamente en línea de combate, pero sí estás preparado para prestar todo el apoyo y el soporte a las unidades que entran en combate directo si es que están dañadas. Pero a pesar de eso, siempre hay medidas de seguridad que están bien estandarizadas. Cuando llegué al mundo civil, me di cuenta que obviamente habían empresas que tenían excelentes estándares y otras empresas que tenían muy bajo estándar. Entonces, en esa dirección, obviamente siempre he tratado, por lo menos en estos años que ya estamos trabajando en todo lo que tiene que ver con las inspecciones técnicas, cuando llegamos al contratista tratamos de llegar como asesores, ¿ya? No llegamos desde una perspectiva de fiscalización, porque en el fondo yo creo que los contratistas siempre tratan de hacerlo de la mejor forma posible, pero como tenemos un vacío, que ya espero que podamos conversar sobre eso, en lo que es la legislación, obviamente el contratista siempre considera que lo que dice la legislación es el techo, y nosotros consideramos que lo que dice la legislación es el piso o el Correcto, techo. sí, efectivamente. ¿Okay? Entonces, en esa dirección tratamos de llegar a los contratistas y tratamos de plantearles a ellos que nosotros somos asesores para que su proyecto termine de la mejor manera, sin incidentes, sin accidentes, y que obviamente la cantidad de buzos que llegaron a la faena se vayan los mismos. O sea, que no se vayan con buzo accidentado, ni ojalá nunca con un buzo fallecido. Y también, y con esto cierro, y también que el dueño, ¿cierto?, el cliente, obviamente también haya un cuidado a sus activos, que en el fondo son los que se están interviniendo. Exacto. Mira, ya todos sabemos que en Chile hay harto buceo. Sí. Y hay harto buzo, pero hay distintos tipos de buzo. Quiero que nos cuentes cuáles son los distintos tipos de buzos que existen, qué pueden o qué trabajos pueden realizar estos buzos. Correcto. Mira, hoy día en nuestra legislación vamos a separar primero en dos categorías: lo que es el buceo profesional y lo que es el buceo recreativo deportivo. Ahí tenemos dos grandes grupos. Todos los que hoy día se dedican al buceo recreativo, en el fondo están enfocados principalmente a excursión y turismo. Y en esa línea, obviamente, hay un proceso en el cual tú puedes ir pasando en diferentes categorías, terminando obviamente con la más alta, que es el instructor de buceo deportivo en Chile. Uh-huh. Y también obviamente se convalidan o se pueden hacer crossover con algunas agencias internacionales de buceo deportivo recreativo, digamos. Y ellos son los que explotan ese sector industrial. El foco del buceo profesional, también tenemos dos grandes grupos. Y en esos dos grandes grupos vamos a separar, primero que nada, en todos los buzos profesionales que se dedican a la recolección y extracción de productos, y el grupo de buzos profesionales que se dedican a las obras civiles y obras de mantención. Dentro de lo que es obras de mantención y obras civiles, tenemos dos grandes grupos también, que el más grande obviamente es el que está enfocado hoy día en la industria acuícola y salmonicultora, que obviamente absorbe una gran cantidad de profesionales. Y el otro sector es el sector industrial de las obras marítimas y las obras civiles de construcción en muelles, terminales marítimos, en hidroeléctricas, y también todo lo que es el sector minero, donde hoy día hay una alta demanda de profesionales por los proyectos de desalación y obviamente los terminales marítimos, para que puedan llegar las naves a recibir el fino de cobre que se produce en nuestro país. Entonces, en esa dirección hay una gran cantidad de proyectos de ingeniería, de construcción que se están desarrollando, y ahí tenemos, digamos, todo lo que son los buzos, o los sectores donde hay buzos. Uh-huh. Y dentro de esos sectores también tenemos categorías. Y hablando un poco de la categoría del buceo profesional, existe la básica, o de recolección,
existe el intermedio, que se dedica al mundo acuícola, el especialista, que son profesionales bien acotados que se dedican principalmente a la investigación, y el comercial, que en el fondo es el que se dedica principalmente a todo lo que son los trabajos marítimos. Y tú, en relación a todo lo que me acabas de comentar, ¿dónde crees, de acuerdo a tu experiencia, que está el problema, donde existe la mayor tasa de accidentabilidad? Okay. ¿Y por qué? Sí, claro. Mira, en esa dirección yo creo que no existe uno, sino que en el fondo hay dos derivadas que me gustaría plantear o conversar. La primera derivada está enfocada en que tenemos una regulación, ¿cierto? O una legislación que no ha podido avanzar de la misma rapidez que ha avanzado el sector. Entonces, ¿cuál es el problema que se presenta hoy día? Que tenemos una industria que corre y tenemos una legislación que camina. Entonces, lamentablemente, la legislación marítima depende de otros entes, y obviamente la conversación que se tiene que generar con esos entes, la respuesta a la problemática está llegando mucho después de lo que avanza el sector. Para ir un poquito más, o tratar de colocar un ejemplo, hoy día, como les mencionaba, hay un alto requerimiento de profesionales en la industria del sector de las desalaciones o de los proyectos de desalación, y se está trabajando, por ejemplo, con mezclas de gases. Y obviamente no hay en la legislación hoy día una estandarización, ¿cierto? O indicaciones más claras sobre el uso de estas mezclas de gases, en particular el nitrox. Entonces hoy día no está muy definido, por un lado, quiénes son los profesionales que deberían estar utilizando esos equipos, qué exigencias deberían haber, etcétera. Entonces en esa dirección ahí se van generando vacíos. Entiendo. En la legislación, en donde obviamente la industria lo necesita, ya, porque obviamente con esa mezcla tú puedes dar mejor tiempo de fondo, puedes dar un mejor postbuceo. Entonces ahí hay un nicho que está, o sea que digamos hay que comenzar a legislar rápidamente. ¿Pero tú crees que el Estado ha ayudado algo en esto? A ver, mira, yo creo que la problemática se genera que hay un desconocimiento. Entonces el Estado no tiene cómo ayudar porque no sabe qué es lo que tiene que indicar. Entonces, como mencioné al principio, la industria en general tiene excelentes protocolos y hay un avance significativo en las medidas de seguridad en todo lo que ocurre desde la cota cero, o sea, en la industria, en la confección, incluso hasta en aspectos tan sencillos como que hoy día, ¿cierto?, hay una legislación que tiene que haber un desfibrilador automático en sectores donde hay aglomeración de público. Entonces, en esa dirección, en lo que es la industria o el sector industrial del buceo profesional, no hay un avance significativo. ¿No? O sea, bueno, sí, eso es verdad, pero por ejemplo en avances en temas laborales, que haya salido el protocolo de vigilancia para trabajadores expuestos, yo creo que hay algo importante. Pero más allá de ahí, ahora el tema operacional, pues efectivamente. Claro, normativas, legislaciones, directrices, exacto, que regulen propiamente tal la actividad del buceo. Claro, mira, el tema está aquí, por ejemplo, ahí donde se genera, que es un punto que yo conversaba en unas mesas de trabajo, es que efectivamente tú hoy día tienes el protocolo de vigilancia, que por lo demás está bien y que obviamente entrega a los organismos administradores, ¿cierto?, y a los mismos trabajadores el que puedan ver cómo está su condición de salud para ejercer la profesión. Eso está bien. Pero la industria o las empresas mandantes, ¿cierto?, desconocen principalmente, y ese es un punto que ojalá podamos abordar en otra reunión, que son los riesgos operacionales. Entonces, en esa dirección, claro, los riesgos operacionales, si bien es cierto, tú puedes tener un trabajador que puede estar en perfectas condiciones de salud, pero que si no hay un buen manejo del riesgo operacional, podemos concluir con accidente grave o fatal. ¿Ya? O sea, y como te mencioné, por ejemplo, volviendo a ese lamentable caso con el que yo partí introduciéndome en este sector, hubo el dueño de la empresa contratista me decía: lo que más me interesa saber a mí es por qué, si durante 20 días que estuvimos trabajando no pasó nada, ¿por qué ese día pasó? Eran las mismas personas. Exacto. Era el mismo equipamiento, era el mismo lugar y era la misma profundidad.
Entonces, claro, o sea, si yo lo miro desde esa perspectiva, sin lugar a dudas, ¿por qué pasó? Entonces, a través del método del árbol de causa, nosotros llegamos y encontramos, ¿cierto?, las variables que incidieron a que, producto de un error que se cometió, desencadenó todo lo que fue, ¿cierto?, el accidente lamentablemente fatal que ocurre. Entonces, en esa línea, claro, nosotros podemos considerar que hay operaciones, trabajos, servicios, pero que si no se maneja bien el riesgo operacional, pueden derivar. Y lo otro, que en esa línea también, los profesionales del área de seguridad, lamentablemente, y eso digo lamentablemente porque no es su responsabilidad directa, el conocer en detalle el sector. Y obviamente va más allá, ¿cierto?, de una matriz de riesgo, sino que ellos obviamente tienen que observar el entorno, porque lamentablemente aquí tú conjugas, ¿cierto?, un medio, que es el medio terrestre, con el medio subacuático. Y al mezclarse dos ambientes de densidad distinta, obviamente las cosas que yo tengo consideradas que funcionan de una manera en la superficie terrestre, bajo el agua, funcionan de otra. Claro. Entonces ahí obviamente hay que analizar varios puntos. Hay que analizar varios puntos que están por ahí. Con el grupo CIS has encontrado un nicho perfecto, para aportar a mejorar los procedimientos de este tipo de actividad, claro, que es considerada una actividad de riesgo. Sí, claro. O sea, controlando y mitigando los riesgos, podemos tener faena segura, evitar el accidente descompresivo, que es el principal causante de quizás problemas de paresia, paraplegia de los buzos. Exacto. ¿Ya? O sea, el enfoque principal y lo que yo estoy viendo es que tú estás atacando algo y estás mejorando algo en el país. Claro. A nivel operativo, a nivel empresa, quizás puedes aportar con muchas cosas que pueden ir y diciendo, pucha, oye, ¿sabes qué? Hay que preocuparse un poco de este tema porque está generando una problemática que es una problemática a nivel país, considerando los kilómetros de costa que tiene Chile. Claro, mira, en esa dirección nosotros somos una geografía privilegiada desde una perspectiva, pero también compleja de poder inspeccionar o controlar, porque claro, son tantos kilómetros de costa, y además nosotros, a diferencia, por ejemplo, del Golfo de México, o a diferencia, ¿cierto?, de la costa del Atlántico, nosotros tenemos una costa muy profunda. Entonces tú, a pocos metros de la costa, ya tienes una cota de alta profundidad, y que ya toda la actividad de buceo es una actividad de riesgo. Pero de pronto pasamos de una actividad de riesgo a una actividad de alto riesgo, donde el mismo trabajo, si tú lo generas entre 15 y 20 metros, va a tener un riesgo, pero si ese mismo trabajo, que puede ser algo tan simple como apretar una tuerca, ya para que obviamente se pueda entender, ese mismo trabajo ya ejecutarlo a 40, 42, 45 metros de profundidad es totalmente distinto. Correcto. Entonces se requiere un mayor soporte profesional, mayores medidas de seguridad, equipamientos distintos. Y las competencias de ese buzo que va a efectuar ese trabajo. Exacto. A veces tú puedes encontrar un buzo profesional que lamentablemente no tiene fisiológicamente la capacidad de poder absorber en su cuerpo el nitrógeno de buena manera, y la narcosis por nitrógeno es un elemento que está siempre latente, entonces pasa a ser un riesgo para el equipo, y eso lamentablemente tú no lo tienes como detectar hasta cuando ya estás en la obra. Entonces en esa dirección lo ideal es tratar de tener la mayor cantidad de medidas de mitigación previa, obviamente los chequeos ocupacionales como mencionábamos al principio, y que también la compañía, ¿cierto?, o la empresa mandante tenga sus protocolos de operaciones submarinas, que se pueden complementar con lo que dice la autoridad, y también entendiendo que hay entidades internacionales que nos pueden aportar sin lugar a dudas. La Asociación Internacional de Contratistas de Buceo establece ciertos protocolos que nosotros podemos sin lugar a dudas llevarlos a nuestra mesa y trabajarlo. También podemos trabajar con lo que hoy día tiene la Armada de Chile desde sus líneas operativas, que es el manual de buceo de la Armada de los Estados Unidos. En esa dirección también podríamos abordar en otro punto lo que tiene que ver con los procedimientos de descompresión. ¿Okay? Que hoy día tenemos una legislación que permite dos sistemas, las tablas españolas, las tablas americanas, y son diametralmente opuestas una de otra. Bueno, y como te comentaba, entonces en esa dirección encontramos claro que podemos hacer un aporte para el sector industrial desde la perspectiva de hacer indicaciones tanto de la seguridad personal como también la seguridad de los activos.
¿Y por qué grupo? Porque en esa dirección, grupo CIS, perdón, porque en esa dirección comenzamos a ver y nos comenzaron a solicitar capacitaciones formales para profesionales. Entonces, en esa dirección exploramos la posibilidad de poder generar una empresa paralela, y esa empresa es un organismo técnico de capacitación que es CIS Capacitaciones. Entonces, hoy día está CIS Ingeniería, que se encarga principalmente de todo lo que tiene que ver con inspecciones técnicas de obra, ¿cierto? Apoyo, asesoría y consultoría. Y por otro lado está CIS Capacitaciones, que en el fondo está enfocada a preparar profesionales, ¿cierto? Y entregar herramientas para que los profesionales que inspeccionan servicios, asesores de seguridad y también para los mismos buzos profesionales, ir entregando otras herramientas para que ellos puedan ejecutar actividades en forma más segura. Perfecto, así reducir la tasa de accidentabilidad para este tipo de buceo. Pero, si bien es cierto, los accidentes actuales en Chile son minoritarios en el área profesional, sobre todo en temas industrial. Claro. La mayor problemática está relacionada al buceo que extrae recurso natural del mar. Claro. Ya como la extracción del huiropalo, ir a buscar el congrio, que Claro. como bucean, o la problemática de la deforestación que ha ido, ha hecho que el buceo sea más profundo. Exacto. Y al estar más profundo en mayor tiempo, aparecen todos estos buzos con problemas y que están llegando a un hospital con cámara hiperbárica que están solucionando. Sí. Yo creo que ahí es un poco más complejo, por ejemplo, como CIS Capacitaciones, poder profesionalizar esa área de buceo, Claro. considerando que los buzos que efectúan este tipo de labores no tienen conocimiento de buceo, no conocen qué es una tabla de descompresión. Ellos, mientras más tiempo estén bajo el agua y estén sacando harto recurso para poder después comercializarlo, Claro. para ellos es bueno. Claro. Pero, ¿qué pasa con el buzo que sale del agua y sale inconsciente, parapléjico, tetrapléjico? Claro. Tiene que llegar a un servicio de salud, ir a una cámara hiperbárica, y es un costo a nivel país. Sí, claro. Entonces, ¿quién se hace cargo de eso? Claro. Porque, por lo que veo, el tema industrial, profesional, pero hay una problemática. O sea, podríamos, o no sé, quizás una tarea para ti, ahora decir, oye, metámonos para este lado donde hay una problemática, y para reducir esa tasa de accidentabilidad que es elevada. Sí, es elevada. De hecho, es donde está el mayor punto cuando uno analiza las estadísticas de la Autoridad Marítima, que son estadísticas que se actualizan cada 6 meses, de la accidentalidad. Hay un registro ya de varios años. Y claro, ahí hay un punto por la categoría que es la que tiene la mayor accidentabilidad, y que también ahí hay un factor que es, obviamente, como decías tú, la deforestación y obviamente la extracción, que hoy día hace que estos buzos vayan a mayor profundidad a sacar los recursos. Y claro, ahí nosotros tenemos un punto también desde la perspectiva de que la capacitación que ellos tienen es mínima, mucha transmisión oral por sus familias que se han mantenido en el sector, y obviamente no hay un aspecto profesional desde la mirada del Estado. ¿A qué me refiero del Estado? Porque en cierta manera la legislación marítima establece ciertas directrices, que es lo que debería conocer una persona lo menos, pero no hay, por ejemplo, desde la perspectiva educacional, es decir, ese a lo menos cuántas horas, ¿cierto?, de teoría y de práctica debe tener y dónde la debe tener. ¿Ya? Entonces solamente hay aspectos recomendatorios por parte de la autoridad, pero no hay una exigencia. Por ejemplo, hoy día una persona que quiere ser conductor profesional, obviamente por exigencia de legislación tiene que tomar el curso en una escuela debidamente acreditada y posteriormente la ida al examen. En cambio acá, en lo que es la legislación que hay, solamente hay recomendación. Entonces, al haber solo una recomendación, como bien decimos, una recomendación, no necesariamente se sigue esa recomendación. Correcto. Entonces, y en esa dirección también, al no tener, ¿cierto?, una estandarización de lo mínimo que una persona debería saber, el tiempo mínimo que una persona debería estar en proceso de capacitación, obviamente el resultado del aprendizaje es bajo. Entonces después se transmiten experiencias, y muchas veces la experiencia que hay no es la correcta. Entonces, al no tener esos antecedentes, claro, las personas pueden, durante muchas oportunidades, no ocurrir nada, pero basta que un minuto o un metro más desencadene un accidente grave o fatal. Correcto. Y como tenemos tanta costa y no tenemos tantos centros, obviamente, habilitados con la medicina hiperbárica, que es un tema también a conversar con más detalle,
claro, ahí se genera que este accidente, que a lo mejor era leve, pasa grave o incluso a fatal, porque el buzo que estaba en una caleta en particular se demoró 6, 8, 12 horas en ser trasladado para que lo atiendan en forma adecuada. Exacto, y una problemática que se vio bastante es que el buzo que llegaba accidentado a un hospital con cámara hiperbárica, cuando uno lo interrogaba, es un buzo que no tenía su matrícula al día, Claro. considerando que anualmente se tiene que hacer un chequeo médico para poder renovar la matrícula de buceo. Exacto. Lo otro es que estaban buceando cuando el clima o el tiempo estaba mal. Claro. Y buceaban alejado a la fiscalización, donde, voy a estar trabajando, tengo que estar 4 horas bajo el agua para sacar mi cuota necesaria para poder vender, y Claro. después salía del agua y arriba del bote estaba con problemas. Claro. Ya, entonces uno no le podemos echar la culpa el tema de la fiscalización, porque tenemos tantos kilómetros que no podemos tener a la Armada fiscalizando todo. No, todo, claro, mira, todo en eso. esa dirección el recurso humano que tiene la institución es limitado. Es limitado. Además que para que exista el profesional de buceo que se dedica a la fiscalización, tiene que pasar por un curso que por lo demás es complejo. Es un técnico nivel superior, su malla curricular son aproximadamente 2.400 horas de clase. De esas 2.400 horas de clase hay por lo menos 900 horas que son de buceo propiamente tal. Entonces, claro, él sale muy bien entrenado, pero son escasos. Generalmente salen 2 o 3 anualmente. Entonces, eso sumado a que tenemos una larga costa, la cantidad de profesionales del área de la Dirección General del Territorio Marítimo que se dedican a ese proceso son muy pocos, muy pocos. Y también tenemos que ser presentes de que los puntos a fiscalizar, como son tantos, obviamente no dan abasto. Entre las tareas que tienen, que es inspeccionar los equipos de buceo anualmente de los contratistas, hacer todos los procesos de inscripción de equipos nuevos, estar al pendiente de los procesos de examinación y también obviamente cumplir con aspectos rutinarios de la vida de un marino, la guardia, ¿cierto?, el mantener, ¿cierto?, su lugar, etcétera, y también los puntos de buceo de la institución propiamente tal, inspecciones de fondeadero, inspecciones de lancha, etcétera. Entonces, la cantidad de tareas que tiene ese profesional son tantas que siempre el tiempo es el bien más escaso que tienen ellos. Entonces, en esa dirección yo creo que los buzos profesionales, ellos tienen que partir por el autocuidado. Y son aspectos que yo siempre planteo en las charlas o en las clases que doy, en donde digo que el principal promotor de la seguridad es uno mismo. Porque si bien es cierto, yo puedo ir como buzo profesional a un trabajo, que me lleven, me van a presentar los equipos, pero yo tengo que preocuparme, uno, de velar que los equipos estén en buenas condiciones. Si bien es cierto, a lo mejor no es mi primera responsabilidad, pero si voy a observar que un equipo con el cual me voy a sumergir a una determinada profundidad no se aprecia en buenas condiciones, va a ser mi decisión, uno, si yo lo hago. Segundo, entender también, y eso es un punto que pasa por nuestra cultura, de que si bien es cierto el equipo a lo mejor no es mío, pero sí también tengo que invertir un tiempo para poder preocuparme de que no se eche a perder y solicitar los elementos para hacerle la mantención, objeto que obviamente yo ejecute el trabajo de forma segura. Entonces esos aspectos que son ya parte de nuestra cultura se tienen que ir mejorando y ir instando a las nuevas generaciones obviamente de que se preocupen de que no solamente somos un brazo operativo de la ingeniería o un brazo operativo de la recolección, sino que es un conjunto de actividades que tenemos que desarrollar. Ok. Oye, ¿y tú qué le podrías decir a las personas que están mirando y que le interesa el área del buceo? ¿Qué tienen que hacer ellos para meterse en este mundo del buceo? ¿Quieren efectuar trabajo de ingeniería? Claro. ¿O buzos que quieran? A ver, mira, hay varias líneas donde se puede obviamente ejecutar trabajo, servicio. Desde la perspectiva de las personas que quieran ser buzos profesionales, bueno, primero interiorizarse de las diferentes categorías que hay y donde, por ejemplo, ellos podrían especializarse. Por ejemplo, el que quiere ejecutar trabajo entretenidos de corte submarino, soldadura, trabajo en cañería, inspecciones, etcétera. Ese ya es un buzo comercial, que es la categoría mayor que tiene el buceo profesional en Chile. O también si quiere, por ejemplo, dedicarse a todo lo que es el mundo de mantención
de la industria acuícola está la categoría intermedia, que es específica para trabajar en el mundo de la acuicultura. Y obviamente indagar donde las escuelas que obviamente imparten esos cursos, porque sí o sí después tienen que dar la evaluación ante la autoridad marítima, que es quien te otorga a ti la licencia para poder ejecutar los trabajos. Ese es un lado. Pero también tenemos profesionales que pueden participar en áreas afines. ¿Okay? Por ejemplo, profesionales de la ingeniería que quieran participar en consultoría, en asesoría, o empresas consultoras que ya están y que obviamente quieran expandir, por ejemplo, esa área. De hecho, la semana pasada tuvimos una reunión con una empresa que se dedica a la inspección técnica, pero su fuerte es el mundo eléctrico. Pero un cliente los invitó a participar en el aspecto de inspección técnica en una obra de un receptor de hidrocarburos en el sur, y participaron activamente en la licitación, y obviamente nosotros les vamos a prestar todo lo que es el soporte técnico en el caso que se la adjudiquen. Mira, está creciendo la medicina hiperbárica en Chile. Ya, sí, antes lo tomaba la Armada de Chile y tenía el control de la medicina hiperbárica, tanto para accidentes de buceo, que en un podcast anterior lo hablábamos con el doctor Carlos Echeverría, ya, pero ahora hay muchas empresas particulares que están implementando la cámara hiperbárica como tratamiento médico para distintas cosas. Pero que entiendan que la cámara hiperbárica no funciona por sí sola. Claro. La cámara hiperbárica sí es un equipo médico, pero para que funcione se necesita un sistema hiperbárico. Exacto. Y el sistema hiperbárico consta de suministro de aire medicinal, suministro de oxígeno, sistema de control de incendios. Además, necesito un recurso humano que primero tenga las competencias, los conocimientos para poder manejar este equipo, claro, y prever ante cualquier evento adverso que pueda pasar, como son los incendios, son problemas mecánicos, despresurización automática de emergencia, no sé, hay distintas causas. Claro. Considerando que también en la actividad en cámara hiperbárica son bastantes riesgos que llevan, temas eléctricos, temas de incendios, temas de enfermedades compresivas. Entonces, es importante también dar a entender que para implementar un centro de medicina hiperbárica, para implementar una cámara hiperbárica o un centro destinado a tratar enfermedades de buceo, considerando que, por ejemplo, para las faenas de buceo a más de 40 metros necesito contar con una cámara hiperbárica, claro, que ahora se utiliza para descompresión en superficie, claro, pero ahora en la otra área de la salud, de la parte clínica, que la cámara hiperbárica sea de entrada rectangular para el ingreso de pacientes en silla de ruedas, claro, camillas, tengan sensores de oxígeno, dióxido de carbono, hay hartas cosas. En Chile estamos trabajando en eso, pero falta todavía. Así como tú lo ves en el área del buceo, ahora es bueno tomarlo por el área de la parte clínica. Claro. Dando a entender que, por ejemplo, el Servicio de Salud ya ha comprado cámaras hiperbáricas y que están en hospitales en donde llegan muchos buzos, como el Hospital de Coquimbo, el Hospital de Arauco, hay cámaras en Ancud, hay otros centros que están implementando este tipo de terapias, pero entiendan, no es tan solo comprar la cámara, es... Claro. Necesito armar un equipo multidisciplinario, tener un soporte técnico. Una cámara necesita mantención, periodos de mantención. Sí. ¿Ok? O sea, compro la cámara hiperbárica, la hago funcionar sin mantención durante 3 años y la cámara dejó de funcionar. ¿Qué ha pasado? Exacto. Claro. Pero claro. ¿qué pasa si hay un plan de mantenimiento preventivo, predictivo? Claro. ¿Ya? Y después el correctivo, si es que llega a pasar algo, alargamos la vida útil de ese activo. Claro. ¿Ya? Y manteniendo una cámara hiperbárica en perfectas condiciones, no voy a tener problemas en la atención. Claro. ¿Ya? Claro. Sí, mira, en esa dirección, separando los dos mundos, el buceo del clínico, también ahí a nosotros nos hace falta poder hacer definiciones. Desde la perspectiva que muchas veces se establece, no, ok, buceo sobre 40 metros, cámara hiperbárica, enfermero especialista en medicina de sumersión. Ok, eso es lo que establece la reglamentación, pero no está definido cuáles van a ser las tareas y hasta dónde, por ejemplo, se puede llegar. Y se entiende que finalmente tú tienes una cámara que tiene una serie de componentes asociados y que obviamente su función específica es la descompresión en superficie, que por lo demás la descompresión más segura que se puede ejecutar. Pero también podría aplicar una descompresión omitida, ok. Pero la pregunta es, ¿podría ejecutar algún tratamiento ante la eventualidad, por ejemplo, de una enfermedad descompresiva
no grave, qué dice la legislación, qué dice la autoridad marítima, cuáles son los protocolos, y ahí ya tenemos vacío. ¿Te fijas? Y hoy día lamentablemente no se debería, siendo que tú tienes el recurso ahí, que es un tema que conversábamos también en una reunión, en una mesa de trabajo, estableciendo que hoy día ya existe la posibilidad de tener una línea caliente con un médico, existe la posibilidad de poder ejecutar protocolos, hay una mejor estandarización de lo que debe tener una cámara, etcétera. Pero obviamente todavía no está muy bien definido por parte de la autoridad. Y eso tiene que estar establecido por parte de la autoridad para tener los pisos, como mencionamos en esta reunión, de qué debe saber la persona que va a trabajar en particular en esa área. ¿Te fijas? Ese es un punto, digamos. Ok, Juan Pablo, o sea, que escucharte me encanta, considerando que él fue uno de mis instructores en la Armada, que me hacía china o me ahogaba bajo el agua. No sea así, no diga eso, voy a ver, no diga eso. Sí. Yo lo conozco hace bastante tiempo. Mire, ¿sabe cómo suena mejor? Lo llevaba a un estrés controlado. Exactamente, claro, pero sí, claro. Así aprendí. Eso suena mejor, claro. En otros términos era ahogarte, pero era llevarte a un estrés controlado. Perfecto. Oye, bueno, agradecer el tiempo, agradecer la invitación a participar. Obviamente podríamos estar hablando horas del tema. Siempre es difícil poder cerrar en una sola idea, porque hay varias cosas que están sucediendo en forma permanente, cambios que vienen, como les mencionaba, la industria no camina, corre, y ojalá nuestras autoridades en diferentes sectores también no, a lo mejor que no corran, pero sí que troten, y que obviamente se puedan sacar cosas, porque es increíble, pero hoy día la vida de 20.000 profesionales, si es que no me quedo corto, depende muchas veces de lo que establezca nuestra legislación. Entonces, en esa dirección, instar a que avancemos en mesas de trabajo y que se puedan generar mejores medidas. Y ojalá que en un futuro podamos hacer uno de riesgo operacional. ¿Qué te parece? Lo dejamos hoy día firmado. El próximo capítulo con Juan Pablo vamos a hablar de riesgo operacional. Riesgo operacional. En el buceo. En el buceo, ¿Okay? Sí. Riesgo operacional en el buceo. Ya, perfecto, Juan Pablo. Agradezco. Dejo a todos invitados a ver este podcast y los anteriores para que se interioricen qué es lo que es la medicina hiperbárica. Vamos a hablar más de buceo, vamos a hablar de riesgos operacionales con Juan Pablo en el siguiente episodio. Quiero agradecer el auspicio de Varox Chile, Centro de Medicina Hiperbárica, además el auspicio de Ipsuba, expertos en sistemas hiperbáricos. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente episodio. Chao. Producido por El Concepto Digital.